Están con nosotros Lester Alemán y Douglas Castro, ambos miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que es parte de una de las plataformas opositoras y que se encuentran en este momento en Panamá, después de haber participado en esta dinámica con los cancilleres de América en la asamblea que celebraron, de la cual surgió esta resolución contundente de condena a la dictadura Ortega Murillo. Lester, Douglas, gracias por conversar con la audiencia de la tertulia. Hay muchas preguntas sobre qué significa esta declaración y más aún qué viene después. Empecemos por entender cómo funciona la Asamblea General de la OEA. Una de las cosas que ha llamado la atención es la ausencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Estados Unidos estuvo representado por un vicesecretario de Estado. Y vamos a ver, y estamos en tiempos en los que la influencia del gobierno de Estados Unidos sobre muchos gobiernos latinoamericanos es muy marcada. Esta asamblea de cancilleres de la OEA es una asamblea, digamos, manejada por la política exterior de Estados Unidos o los gobiernos del continente de América Latina y del Caribe tienen autonomía para deliberar y para pronunciarse sobre distintos temas, incluyendo el tema de Nicaragua. Es decir, ¿qué predominó en esta Asamblea General de la OEA? Adelante, Lester. Bueno, gracias Carlos por la oportunidad que nos da de participar en este espacio. Estamos desde Panamá, celebrando parte de la delegación de nicaragüenses que ha llegado a la Asamblea General. Fíjate, Carlos, de que el ambiente aquí es bastante enrarecido, porque nosotros hemos participado en otras asambleas generales. Es enrarecido porque claramente la OEA está en una enorme crisis, no solo una crisis presupuestaria, sino una crisis en que hay un reconocimiento. Lo que se dice en los pasillos, porque en los pasillos creo que pasa lo más relevante, es que se reconoce que la OEA no tiene dientes, que prácticamente ha tenido un papel testimonial e irrelevante en los últimos acontecimientos de la región. Y eso es bastante interesante, pues, porque yo tenía un poco más de expectativas, pero no me imaginé, pues, de que la mente iba a estar en esa línea, porque claramente se reconoce que el papel importante en toda la política latinoamericana, sobre todo en las principales crisis, llámese Venezuela, Cuba y Nicaragua, todas las personas le preguntan a uno, y ustedes han hablado con Estados Unidos, ¿y qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué esperan ustedes de Estados Unidos? Y eso en cierto sentido es bastante decepcionante, pues, escuchar a embajadores que nos preguntan a nosotros sobre qué es lo que está opinando Estados Unidos. Sin embargo, pues yo no quiero ver el vaso medio vacío, sino que para mí es importante, pues, de que el tema de Nicaragua esté en la agenda, porque claramente otros países, y aquí es importante decírselo al pueblo de Nicaragua, porque la gente nos dice, ¿por qué no se declara la ilegitimidad? ¿Por qué no se toman decisiones muy duras, sobre todo a nivel centroamericano? No se toman decisiones muy duras porque también hay que reconocer que hay un incremento de la autocratización en la región. Entonces muchos países no quieren ser bastante severos porque se ven un espejo futuro, es decir, no quieren condenar a un país con mucha severidad y como habilitar a estas instituciones porque en un futuro ellos piensan de que no quieren preparar los cuchillos con los que luego ellos van a ser, por los que luego ellos van a ser pasados. Pues entonces yo quiero transmitir esa parte, pues, de ese ambiente que nos dice de cómo está el mundo, pues, de que realmente las instituciones, el sistema interamericano, el sistema universal está realmente tocado porque se están imponiendo las potencias. Pero para mí, si hago un balance, es bastante positivo para Nicaragua, porque en medio de toda esta especie de caos, si hay un consenso a nivel de América Latina es que Ortega es un dictador, que el régimen es brutal, porque hay mayor disonancia en posiciones con respecto a Cuba, por ejemplo, con respecto a Venezuela. Pero en el caso de Nicaragua, yo creo que hay por lo menos esa unanimidad de que nadie anda defendiendo a Ortega en ese espacio. En ese consenso que describís, no hay diferencia entre lo que puede ser la posición de México, de Brasil, bueno, del gobierno saliente de Colombia y de otros gobiernos que tienen un alineamiento más claro con el presidente Donald Trump. Es decir, ¿hay realmente, digamos, un consenso en relación a Nicaragua? Bueno, creo que lo importante fue lo que no alcanzó en la resolución. Y fueron las conversaciones en pasillo, donde en realidad estos países que en algún momento creíamos poner algún tipo de pie de página, no lo hicieron, sino que se sumaron al tema del consenso. Fue un logro que describió el grupo también voluntario para Nicaragua, presidido por Canadá y por Chile, al que agradecemos, que también expresaron en realidad ya en las reuniones más privadas
que México, Brasil, Colombia tuvo buenos ojos sobre sobre la declaración que se estaba redactando. Yo creo que hay un tema de matices, Carlos Fernando, es decir, de que claramente, por ejemplo, la representación de Chile, Argentina, que están bastante lejos de Nicaragua y que no tienen ningún interés disputándose, pues tienen una posición como más dura y claramente son países que se han alineado con el famoso escudo de las Américas, tienen posiciones como de derecha más duras, entonces a ellos les conviene tener una posición dura contra Nicaragua. Otros países tienen posiciones más matizadas y no me refiero a los que se tratan de ver como un eje de izquierda como Brasil, México y Colombia, pero realmente las representaciones tanto de México, Brasil y Colombia son críticas con Nicaragua. Son más críticas en los pasillos que lo que son en los espacios pues abiertos al público, pero ellos también siempre dicen algo, es bueno presionar, reconocemos que necesitan presiones, pero siempre hay que dejar un espacio para la negociación, porque otro de los consensos que hay aquí, Carlos, es de que sí, se necesita presiones, se necesita que las instituciones hagan más de lo que están haciendo actualmente, que se agoten todos estos mecanismos, porque realmente no se ha utilizado toda la fuerza del sistema interamericano, pero se reconoce que se necesita un espacio pues, para una resolución pacífica a través de una negociación. Eso lo dicen todos. Algo que sorprendió, que evidentemente también a las representaciones con las que nos reuníamos hace 4 semanas en Washington, también le fue sorpresa en esta asamblea, ya en presencia, fue la variación que tuvo la Secretaría General al momento de presentar un posicionamiento duro, es decir, con los puntos sobre la I en cuanto a la libertad de los presos políticos, hablar de los regímenes, el autoritarismo y sobre todo el debacle de la democracia en los 3 países que afectan. Creo yo que el secretario general, de cierta medida, también presionado por toda la coyuntura alrededor de la OEA y el mensaje que envía el Departamento de Estado al enviar al subsecretario y no al secretario general, el secretario de Estado, permite que exista, digamos, esa variación, ese golpe de timón también en cómo se condujo esta OEA, porque hay algo que celebrar y que no hay que dejar por fuera, que igual al pueblo de Nicaragua hay que llevarlo a moralizar de cierta medida, y es que aparte de los problemas administrativos de la OEA, la agenda solo tuvo lugar para Haití y Nicaragua. En este sentido, cuando competís con una transición tutelada en Venezuela, con una apertura de diálogo con Cuba, pero Nicaragua, que parece estar 2 pasos atrás de esos 2 procesos, ha tenido un rol en esta agenda de la Asamblea General, donde países, por ejemplo México, muy cercanos a Ortega, no han puesto o no han alzado ninguna objeción alrededor de la resolución, de la declaración, perdón. Ustedes como representantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense son suscriptores de un mensaje con otras organizaciones opositoras valorando la importancia que tiene esta resolución, pero al final hacen una especie de petición a la OEA y le dicen a la OEA, necesitamos que la OEA tenga una reunión especial dedicada a Nicaragua, es decir, que Nicaragua no sea el punto número 29 de estas discusiones, sino que se le dedique a Nicaragua un día entero o yo no sé cuánto tiempo, pero que se debata a fondo lo que puede hacer o no la OEA en la crisis nicaragüense. ¿Ustedes perciben que hay voluntad política en ese conjunto tan diverso de países influenciados por tantos intereses distintos, la voluntad política para decir, ok, vamos a priorizar la crisis de Nicaragua? Fíjate que yo diría de que una especie de mitad y mitad, porque lo que siempre se plantea aquí en estos espacios es de que América Latina es tan inestable que surge una crisis en Bolivia, surge otra crisis en Perú, entonces están a la expectativa de que surja una nueva crisis. Sin embargo, también se reconoce de que el papel de América Latina fue un desastre con respecto a Venezuela, porque inclusive los países más duros contra Venezuela dicen, ¿por qué Estados Unidos terminó interviniendo? Porque América Latina fue incapaz de hacer algo con respecto al fraude en Venezuela. Entonces muchos también dicen, pues, en Nicaragua necesitamos evitar eso, que realmente podemos resolver un problema y no estar a las expensas de lo que haga el hegemón en Estados Unidos. Pues, pero también se reconoce pues, de que en el caso de Nicaragua una transición es, por así decirlo, un poco más fácil porque no va a tener como intermediario todas estas fases del proyecto tutelado en Venezuela, el tema de la estabilización económica, la liberalización de los mercados. En Nicaragua se sabe que vamos al hueso directamente, que cualquier cambio tiene que ir a una reforma política. Entonces yo creo que en ese sentido Nicaragua puede ser el espacio donde se demuestre que el sistema pueda funcionar. Sin embargo, aquí te quiero decir algo, Carlos, que es bastante importante. Todo el mundo dice, a América Latina le va a costar accionar si Centroamérica no acciona. Es por eso que realmente nuestra
principal preocupación y todos nuestros esfuerzos deben de estar abonados a que realmente Centroamérica se aboque a solucionar el problema de Nicaragua. Porque si para Centroamérica Nicaragua no es la prioridad, no lo va a ser para América Latina, ni lo va a ser mucho menos para la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo. Douglas, pero déjame comentar algo que yo señalaba al inicio de este programa, por lo menos a mí me provocó, decir, mucho interés, y creo que los nicaragüenses los debe haber sorprendido mucho. Uno, la posición del canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, y yo no voy a entrar a discutir que si la presidenta hace una semana dijo tal cosa o no dijo otra sobre Nicaragua, pero lo que yo escuché ahí es la posición oficial de la política exterior del gobierno de la presidenta Laura Fernández a través de su canciller, condenando el asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica, solidarizándose con los refugiados y las víctimas nicaragüenses de la persecución, y señalando y reivindicando lo que han sido hasta ahora pilares de la política exterior de Costa Rica, la defensa de la democracia, de los derechos humanos, y al mismo tiempo incluso señalando que la dictadura de Ortega Murillo representa una amenaza para la región por sus alianzas con Rusia y con los grupos terroristas promovidos por Irán. Les pregunto a ustedes, ¿les sorprendió esta posición del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica? ¿Tienen alguna percepción diferente sobre cuál es el alcance de esa posición de Costa Rica? Antes de celebrar, el día lunes, antes de celebrar lo que fue el segundo día, donde la discusión se llevó a cabo, en ese lunes de inauguración logramos coincidir con la representación de Costa Rica ante la OEA, no con el canciller, sino con la embajada. Y creo que hubo como hasta un guiño de ojo, ¿no? Esperen nuestras palabras mañana. Fue un mensaje, creo que directo, en el que nos querían dar de cierta medida alguna también explicación por qué la variación en el discurso que fue previo a la intervención de Tovar, que prácticamente era un opositor nicaragüense hablando en ese hemiciclo. Es decir, llevó las demandas de los nicaragüenses a través de Costa Rica, y que hay que resaltar que lo importante es cómo se comprende que la crisis en Nicaragua y evidentemente la amenaza a la seguridad regional no es solo que le incumbe a los nicaragüenses, sino a los ticos, a los hondureños, a los propios Estados Unidos, pues, porque en las reuniones paralelas que hubo de preparación a esta Asamblea General, Estados Unidos hace una invitación y es constante: no quieren actuar solo, no se quieren ver solo en el concierto internacional, y es exactamente lo que se hizo en una visita no oficial de estas organizaciones que fuimos firmantes también de este mensaje que recientemente usted mencionó, que se hizo una visita en Costa Rica y se hizo visita en Honduras, exactamente preparando el terreno para esta Asamblea General. Cuando se llegó a tocar la puerta en Costa Rica, hubo una reunión con Cancillería, fue quien se abocó a nosotros a escucharnos. Estaba todavía el canciller saliente y hablaba de que el tono contra Nicaragua sería igual o un poco más alto contra los crímenes de Ortega. Al sorprendernos hace algunas semanas por las declaraciones, pues fuimos sorprendidos ese lunes al llegar a la Asamblea General, cuando recibimos ese mensaje de que esperen mañana nuestra intervención, como para darnos la antesala de lo que sería una condena directa, los puntos sobre la IE, aunque sin descartar también la intervención del presidente Mulino y canciller también de Panamá, es decir, que hay que resaltar. Pero dentro de este mapa internacional, igual lamentamos que al salir ayer de la sesión, el presidente de Honduras, Azura, tuviera una posición ambigua y prácticamente complaciente de cierta medida con la dictadura. Y para ello, ahí también radica lo que no alcanzó en la resolución, en la discusión de la OEA, pero sí hablamos con las representaciones. Y es que es válido que como pasos siguientes se hagan acciones que no necesariamente se interpreten como una legitimidad a la dictadura, que existe una diferenciación entre el Estado de Nicaragua y la dictadura que impera. Porque al final hablar de la aplicación de la Carta Democrática, de la alteración del orden constitucional, de valorar la resolución del 4 de febrero del 2026, es exactamente hablar de la ilegitimidad que corresponde con Ortega, de los vicios que tiene Ortega, del espaldarazo que le dio exactamente a la alianza con otros enemigos del continente, pero que los países y Estados miembros de la OEA no reconozcan
de una u otra pincelada que Ortega prácticamente goza de representatividad o de legitimidad. Es decir, hay que cuidar el tono, el mensaje y el baile. Pero volviendo a lo que señalaba Douglas, bueno, ahí está la posición de Costa Rica, que es extremadamente importante en el concierto regional. Está la posición de Panamá, que mencionó hace un momento Lester. Quizás no estaba ahí, o no sé, el canciller de Guatemala, no sé si se pronunció o no, pero la posición del presidente Arévalo y de su canciller de Guatemala, pues han sido también claras en relación a señalar esto, al grado de que la dictadura ya les ha mandado algunos ataques, porque el gobierno de Guatemala cuestiona abiertamente a la dictadura Ortega Murillo, cosa que no hacen otros gobiernos de la región. Pero ¿cómo se percibe? Vamos a ver, la pregunta es, Dula, ¿Centroamérica le va a poner el cascabel al gato o no? ¿Se percibe que hay un cambio en esta Centroamérica que también está influenciada por la política de los Estados Unidos en relación a cómo van a actuar con Ortega? Ya digamos, lo neutralizaron en el SICA. Es una cosa sumamente importante lo que ocurrió hace un par de semanas. Ahora vemos la posición de Costa Rica, la posición de Guatemala, la posición de Panamá. Fíjate que la posición de Guatemala es importante porque ellos son uno de los principales promotores de la discusión de Nicaragua. Creo que en eso ha permanecido la posición institucional del Estado guatemalteco. Ellos son, en el grupo de amigos de Nicaragua, son de los principales promotores en conjunto con Chile, que también pues lo era con el gobierno de Boric y lo sigue siendo con el gobierno de Katz. Son como los principales promotores de la causa nicaragüense. Quizá uno de los hoyos negros o huecos que vemos es el caso de la posición de El Salvador, que realmente está desaparecido y no dice sí y no. Pero la lectura que hacemos aquí, no solo la que hago yo, la que hacemos en esta delegación nicaragüense y la que se hace también en los pasillos de otros embajadores, lo que dicen muchas personas es que, claro, a usted le incomoda decir condeno la violación a la libertad de expresión en Nicaragua porque esa misma condena luego se la van a hacer a él. Entonces él no quiere legitimar esos espacios internacionales que él le llama los globalistas, porque ellos tienen una acusación de soberanía, decir que no reconoce pues la institucionalidad internacional. Yo creo de que todavía falta mucho para que realmente Centroamérica se alinee en esa presión que necesitamos, porque ese cascabel al gato es el primero que se necesita. Pero yo creo que Estados Unidos, con este enfoque de escudo de las Américas, esta posición de Trump de bastante presión, puede obligar en cualquier momento a que esto cambie. Es bastante llamativo porque nosotros hemos hablado con muchas personas hondureñas, porque lo que llama la atención del caso de Honduras es que el Partido de Liberación Nacional de Juan Orlando Hernández, Víctor Fura, en la campaña hizo campaña negra o campaña sucia contra Libre, diciendo de que Libre quería convertir a Honduras en una especie de Nicaragua. Entonces, qué incoherente ahora de que el mismo Libre es el que se alegra porque la dictadura de Nicaragua les reconoce su legitimidad en unas elecciones que fueron bastante cuestionables. Es decir, que se utilizó ahí viene el logo de Nicaragua, ahí viene el logo de Cuba, ahí viene el logo de Venezuela, pero el Partido del Partido Nacional de Honduras tiene esa posición bastante ambigua. Pero eso puede cambiar en cualquier momento porque también se reconoce que el país más influenciado, donde Estados Unidos realmente tiene una mayor palanca, es Honduras. Entonces puede cambiar en cualquier momento. Entonces, paradójicamente, a pesar de que las delegaciones de Estados Unidos dicen no queremos actuar solo, queremos que actuar en el marco interamericano. Eso es lo que dicen las delegaciones de Estados Unidos acá. Sabemos que hay una tendencia a la unilateralidad de parte del gobierno de Trump. Por otro lado, también se dice acá, las delegaciones dicen de que nos gustaría tener una posición más regional, pero lo que termina pasando es de que vamos a ver qué dicen los gringos. Es lo que te dije al inicio, pues aquí todo el mundo está diciendo qué piensan en Washington. Y esto es terrible porque los latinoamericanos muchas veces nos quejamos del papel que ha tenido la política internacional de Estados Unidos en la historia, pero Estados Unidos hace eso también porque hay un vacío y no hay una acción fuerte, combinada. Es decir, a los tiempos de contadores, de Esquipulas, nada que ver actualmente, pues hay un inmóvil, está inmóvil esa parte. Sí vemos un terreno fértil para celebrar lo que sería un consejo permanente en función a discutir a Nicaragua, porque también, a diferencia de los centroamericanos, en cuanto a las representaciones que nos reunimos, los suramericanos están muy interesados, y puedo nombrarlo, Chile, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Panamá, están muy interesados de que, además del Ejecutivo, los poderes parlamentarios de estos países puedan asumir este tipo de resolución y respaldarla.
Es decir, querer involucrar prácticamente al engranaje de los estados miembros conscientes de que Nicaragua necesita una solución a este tipo de discusión. Ahora, para el tema de Centroamérica, nosotros no vemos aislado la reciente votación y además posición que tuvo el Parlamento Europeo, porque siempre que hemos hablado con el Parlamento Europeo en cuanto a revisar el tratado de cooperación que existe, siempre se ha puesto la excusa de que si se habla de Nicaragua, si se revisa Nicaragua, los países hermanos de Centroamérica se verían afectados. Pero prácticamente al momento de ellos proponerlo como Parlamento Europeo, serían un eje muy importante para influenciar a estos países de Centroamérica, para generar algún tipo de presión dentro del multilateralismo de la OEA y evitar que ese acuerdo se revise, evidentemente sirviéndonos a nosotros como voceros, ¿no? Stakeholders, influenciadores en los países como El Salvador, que aún no tiene una posición clara, aunque evidentemente hemos visto de que en esta discusión, por primera vez, El Salvador no pone pie de página en ella. Entonces, es importante diferenciar esos momentos. Pues, evidentemente sabemos que no quieren un buen pleito, sino posible un mal arreglo. Nosotros estamos queriendo cambiar ese tipo de ecuaciones. Ustedes hablan por la Alianza Universitaria Nicaragüense y son parte de un conglomerado de la oposición nicaragüense, pero personas que los están viendo se preguntarán, bueno, estos hablan de la delegación, esto y el otro, los han visto en fotografía y dirán, bueno, ¿quién es la oposición de Nicaragua que estuvo ahí y realmente qué tipo de gestiones pueden realizar? Porque nadie les ofreció un asiento, ningún gobierno le dijo, vengan para acá los opositores para que puedan hablar en la Asamblea de la OEA, como sí ocurrió en esa histórica asamblea en junio de 1979, cuando el gobierno de Panamá le ofreció, en ese caso, el asiento a un representante diplomático, digamos, del movimiento opositor que luchaba para derrocar a la dictadura de Somoza, que lo ocupó el padre Miguel de Escoto, que después fue canciller de Nicaragua. Pero bueno, eso hizo Panamá. Y la declaración, lo que surgió en esa OEA en 1979, no se puede comparar con lo que ocurre en estos tiempos. Pero ustedes hicieron cabildeo de pasillo o pudieron, primero, ¿quiénes son ustedes, los opositores? Y en segundo lugar, ¿qué nivel de interacción pudieron tener con los cancilleres del continente? Fíjate que de entrada la interacción ha sido intensa, pero no solo en la Asamblea General. Realmente aquí se vinieron a poner los puntos y las comas de lo que se viene discutiendo desde hace meses. Y en ese punto ya les puedo detallar realmente la delegación y cómo se ha venido construyendo todo esto. Es decir, se tuvo bastante influencia, claramente, y esto hay que hacerle bien claro a la ciudadanía. Nosotros siempre pedimos, aquí lo que llega es algo un poco más diluido, porque hay muchos intereses, siempre hay enfoques más diplomáticos. Nuestra posición por lo general es un poco más dura, pues, pero también hay que reconocer que los países tienen intereses y no te van a decir, sí, aceptamos todo eso. Pero hemos sido bastante escuchados a nivel institucional antes de la Asamblea General, durante la Asamblea General, que decía yo, los pasillos muchas veces son los más importantes porque realmente nos dice qué es lo que están pensando los países. Entonces se ha tenido esa influencia, pero yo creo que hay un ambiente internacional, un ambiente regional que yo creo que muy difícil van a volver a suceder cuestiones como las que sucedieron en 1979. Pues, difícil porque ya hay mucho temor de todos los gobiernos y todos estos gobiernos realmente lo que quieren no es agregarle más colmillos a estas instituciones internacionales, más bien las quieren debilitar. Y eso es una constante no solo de los autoritarios como los que vimos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, sino de países que todavía no son una dictadura e incluso de algunas democracias. Es decir, parece que estamos en un ambiente en el que no se cree pues, en estos esfuerzos multilaterales. Eso para mí pues, es bastante desesperanzador por una parte, pues, porque uno diría a la humanidad le ha costado tanto construir instituciones que eviten la guerra, que eviten los conflictos, las construimos, pero ahora las estamos debilitando porque los gobiernos tienen miedo pues, de rendirle cuentas a algo que esté más allá de los países que ellos pueden controlar. Pero este te puede decir sobre la delegación y sobre este proceso con más detalle. Sí, la verdad que creo que hemos llegado a la mayoría de organizaciones de oposición presentes en esta asamblea y que hay que celebrar para mí como hito, que es la primera asamblea general donde llegamos con una posición conjunta, es decir, construida con meses, con semanas de antelación en el lobby cabildeo internacional, es decir, deponiendo
lo que tanto se nos ha reclamado, ¿no? Los intereses individuales, organizativos también, en función del lobby internacional, porque comprendemos que la presión internacional exactamente es lo que hará y profundizará la balanza en comparación a los otros países. Es decir, nosotros vemos pasando presión internacional para que Ortega pueda negociar, porque aquí se habla en los pasillos, los países cuidan el tema del diálogo como una salida, pero es que nadie puede dialogar con un Ortega que todavía no se siente presionado. Es más, Ortega no pretende dialogar porque no hay ningún costo sobre él, ¿no? Entonces, ante eso, nosotros nos hemos organizado ya más de 8 meses en esfuerzos que podría yo mencionar, además de AUN, Monteverde, la Unidad Nacional, UNAMOS, la Alianza Cívica, PUDE, la Ruta por el Cambio, el Espacio de Diálogo. Es decir, es la mayoría de organizaciones de oposición que hemos venido, no por siglas, no por logos, es un solo músculo de la realidad política nicaragüense a abordar el tema de la Asamblea General, que si bien es cierto, no tuvimos un asiento en la OEA, pero sí tuvimos muchas voces, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Dominicana, fueron voces de nosotros, pero a partir de ahí, y valorando con añoranza lo que pasó ayer exactamente, hace 47 años, en esa resolución histórica del 23 de junio del 79, nosotros por eso presentábamos una alternativa de un consejo permanente al menos donde sí hubiese voz representativa de la oposición y previo a eso hay un trabajo de parte nuestra, es decir, y no solo de parte nuestra en nosotros dos, sino toda la entidad que conformamos la oposición para trabajar en ese lobby necesario para que ese consejo permanente aborde por un día, si es posible, el tema de Nicaragua a profundidad, pero con testimonio, es decir, que se lleve el corazón de la lucha nicaragüense al centro del hemiciclo de la OEA. Es nuestro trabajo. Y fíjate, Carlos, de que mucha gente critica pues que turismo político, ese tipo de cuestiones, para mí es todo lo contrario, pues realmente somos una delegación bastante pequeña, se necesitan más personas acá, se necesita claramente más recursos, exponer, porque aquí estamos compitiendo con todo el hemisferio, pues con un montón de crisis. Y no, nosotros no vamos a decir la de nosotros es la peor, pero tenés que vender tu situación política y también tenés que tratar de visibilizarla. Pues claramente somos un país pequeño, estamos en el exilio, somos una oposición diferente en otros lugares porque nos enfrentamos en Nicaragua. Entonces realmente hace falta mayores esfuerzos y tener más presencia, pues porque a mí me gustaría que la delegación de nosotros estuviera multiplicada por 3, por 4, porque nos tenemos que estar multiplicando para estar en los eventos paralelos, para estar en las reuniones. Entonces hace falta más eso, pues, pero también hay que reconocer porque somos una oposición que trabaja con la MUNA y que estamos confrontando un Estado totalitario. ¿Cómo se puede traducir esta resolución y el comunicado que han suscrito estas 10 organizaciones en una especie de hoja de ruta de acciones para que esto no se lo lleve el viento y que no quedemos esperando si los cancilleres y el Consejo Permanente se va a reunir dentro de 3 meses o dentro de un año? ¿Cuál es la hoja de ruta de acciones de esta Asamblea General que se ha llevado a cabo en Panamá? Ya está puesto en marcha lo que sería la estrategia del lobby internacional, que no es sorpresa el hecho de decirlo, de visitas puntuales a los estados para ser recibidos a niveles de Cancillería, si es posible, a niveles de partidos políticos que tengan afín la lucha por la democracia en Nicaragua. Es una de las primeras fases que se tiene, así como reestructurarnos cada vez más y mejor, de forma en la que con mayor agilidad y siendo ejecutivos podamos actuar a favor de los tiempos. Es decir, la comunicación tanto con Washington, por ejemplo, sea igual de fluida que la estamos teniendo con Chile y con Argentina, por ejemplo. Recuperar una comunicación con El Salvador. Si bien es cierto, y dentro de nuestra balanza ha sido, por ejemplo, más enfocado en un tema de abordar los gobiernos que están recientemente elegidos. Por ejemplo, la comunicación con Colombia está por verse con Brasil. Dado que con México, digamos, por ejemplo, hemos tenido un porterazo, es decir, no ha habido una apertura. Lo hemos hablado con las entidades de oposición que son un poco más cercanas, tal vez, al gobierno en México y no han tenido éxito buscando lo que nosotros tal vez no podemos lograr. Y en este sentido tenemos tareas encomendadas de hacer visitas muy puntuales. Si así te reciben a vos por ser, por ejemplo, UNAMO, tiene que ir UNAMO en representación de estas entidades a abrir esa puerta, abrir los canales de comunicación para nosotros como oposición
tener prácticamente un canal abierto con los estados. Nos garantiza esto de que en un corto plazo podamos tener un consejo permanente, pero antes de eso hay que resaltar una de las partes de la declaración, y es que además de exigir la liberación de los presos políticos, que son nuestros altos, exigir justicia, también está exigir la garantía para los nicaragüenses en el exilio. La represión transnacional por primera vez tuvo lugar en una declaración de la OEA, y es importante la invitación y además prácticamente la extensión que hay de que los estados preserven la vida de los nicaragüenses que están en riesgo en su país. Eso abre una posibilidad dentro de los marcos jurídicos a la legalización de los nicaragüenses también en Centroamérica, por ejemplo, que se ha dado por el flujo migratorio. Es decir, son pasos en los que vemos un interés político como también un interés de sobrevivencia para esos nicaragüenses que han salido de la dictadura o del régimen huyendo por su vida. Entonces, la tarea es por fase, y en este momento estamos en el lobby internacional para lograr llegar y abrir las puertas que aún no hemos logrado abrir, y que ese Consejo Permanente se pueda celebrar, que la oposición esté presente, que los interesados estemos presentes y que el corazón de la lucha, repito, llegue al centro de la OEA. Estamos en ello. ¿Cómo afecta esta vocería, estas gestiones de la oposición nicaragüense, el hecho de que en Nicaragua vivimos bajo el peor estado policial del continente americano? En Cuba hay protestas y la gente sale a reclamarle al gobierno. En Venezuela, en medio de toda la incertidumbre que hay, bueno, hay partidos políticos, hay espacios cívicos, hay espacios de medios de comunicación, pero en Nicaragua la oposición está predominantemente en el exilio porque bajo el estado policial la gente no se puede expresar, no se puede manifestar. Cuando ustedes hablan con los cancilleres de América Latina, ¿cómo ven ellos ese contrasentido de que en Nicaragua hay un estado policial total y por el otro lado una aparente normalidad del funcionamiento de ciertos aspectos de la economía de Nicaragua que no se dan en Cuba y que tampoco se dan en Venezuela? La gente dice, bueno, pues si en Nicaragua no hay apagones, se ha ido hoy y todo está normal, pero no se dan cuenta de que no existe libertad ni de reunión, ni de movilización, ni de prensa, ni de expresión, ni siquiera la tiene la iglesia, ni siquiera la tienen los espacios cívicos porque no existen. Mira, eso afecta de sobremanera porque nosotros, a pesar de que estamos en el exilio, no tenemos la tendencia de la mayoría de los exilios históricos de creer de que la lucha va a girar en torno a nosotros. Nosotros somos conscientes de que cualquier cambio de Nicaragua tiene que pasar por Nicaragua, en el territorio. Es decir, la oposición tiene que accionar desde el territorio y nosotros tenemos que regresar en cualquier momento. Entonces, una de las principales exigencias es recuperar nuestros derechos precisamente a la movilización, a la expresión, a la organización. Entonces, claramente nosotros reconocemos de que en ese sentido, pues, nos falta mucho, pues, porque en Venezuela y en Cuba hay unas pequeñas grietas donde la ciudadanía puede expresar su malestar. En Nicaragua no, eso está totalmente topado. Eso se reconoce a nivel latinoamericano, se reconoce que Nicaragua es la dictadura más férrea en la región. Eso está clarísimo. Y también, por lo mismo, también hay un rechazo más abierto. Es decir, es impresentable defender a la dictadura de Nicaragua. Yo creo que hay un conocimiento bastante amplio porque aquí hubieron bastantes eventos. Pues nos ha servido mucho todo el trabajo que ha hecho el grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos, el GREN, en documentar el caso de Nicaragua. Cuba lo están pidiendo. Todos los activistas cubanos piden un GREN para Cuba. Todo. Es decir, inclusive los venezolanos dicen, ¿por qué no se están haciendo muchas de las cosas que se están haciendo en Nicaragua? Es decir, hay que reconocer esos avances. Es decir, yo sí creo que hay bastante concientización sobre todo el tema del cierre del espacio cívico en Nicaragua. Esa paradoja que vos planteás, bueno, nosotros lo que le explicamos a las personas es que realmente usted aprendió pues, de la crisis que ocasionó en los años 80, de la hiperinflación y ese tipo de cuestiones, pero eso también a Ortega lo pone en contradicción con el progresismo latinoamericano, porque la única forma que ha hecho Ortega mantener esa estabilidad macroeconómica es tener una política bastante ortodoxa, bastante fondos monetaristas, es decir, de priorizar las reservas internacionales, el tipo de cambio a costa de situación precaria, de que no haya bienestar social y ese tipo de cuestiones. Entonces, ese es un tema de lo que nosotros tratamos de explicar, porque les decimos de que esa estabilidad macroeconómica no se traduce necesariamente en el bienestar de todos los nicaragüenses. Pero eso al mismo tiempo nos lleva a la otra paradoja, Carlos Fernando, que es que se sabe de que en Nicaragua cualquier discusión es política. No vamos a pasar a la discusión como de Venezuela y de Cuba, porque aquí estamos con mucho... Es decir, los cubanos y los venezolanos siempre nos terminamos juntando.
los cubanos y los venezolanos están conscientes de que difícilmente van a construir una democracia si el país no tiene que comer y si no hay electricidad. Es decir, esa conciencia está clarísima. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros entramos de un solo a la discusión política. Además, tenemos la experiencia de que ya tuvimos una transición democrática. Casualmente, ahorita venimos de un panel con los cubanos y de los venezolanos en el que la reflexión sobre la probable transición democrática en Venezuela y en Cuba, lo que se retoma es Nicaragua. Es decir, muchas veces en el ámbito académico de los medios de comunicación siempre se habla de Chile, se habla de España, pero los activistas cubanos que andan en este lado y los venezolanos están volteando a ver más a cuál fue la experiencia de Nicaragua. Entonces yo creo de que, bueno, yo en ese sentido yo pensaba de que de Nicaragua no se iba a hablar prácticamente de nada y me voy con una especie de bocada de aire fresco porque sí creo que se habló bien de Nicaragua y sobre todo el caso de Molino, pues nadie esperaba que Molino le iba a dar centralidad a Nicaragua y creo que eso cambió de una u otra manera los vientos pues, de cómo iba a ser esta asamblea. Gracias, Douglas, Lester, por estas reflexiones que han compartido con la audiencia de esta semana y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta hora de la tertulia. Se seguirá comentando no solamente la significación que tiene esta resolución, que entre otras cosas habla de cosas muy específicas como la demanda a la dictadura de que devuelva los bienes confiscados y que cese la política de desnacionalizaciones y promoción de la patria. No recuerdo yo de que esto se hubiese abordado de una manera tan directa y tan clara, tan específica en una resolución anterior de la Organización de Estados Americanos. La cuestión es cómo se traduce esto en políticas de presión diplomáticas, de gestiones en la que, como mencionaba hace un momento Douglas, pues el vacío no lo venga a llenar una superpotencia, sino que los países latinoamericanos, empezando por Centroamérica y aquellos que tienen más tradición y más influencia en la región latinoamericana, puedan también ser parte de la solución de la crisis nicaragüense.